¿Listo? ¿Ya? Bueno, buenas tardes, ¿cómo me les va? Vamos a continuar el tema de cómo crecer en el espíritu. Ya vimos la primera parte que fue orar en el espíritu. Hoy vamos a tratar con la segunda parte para tener la llenura del espíritu. Y es meditar en la palabra. Meditar en la palabra es algo muy importante que a veces no lo hemos visto tan importante como es. Porque pensamos, bueno, yo leo la palabra, yo estudio la palabra, pero meditar en la palabra, que es mirar qué me quiere decir el Señor, es toda una bendición. ¿Por qué? Aquí vamos a ver en Mateo 4, 7 y 10. ¿Qué vamos a ver? Ese es uno de los mejores ejemplos de la palabra y aquí vemos cómo Jesús todo el tiempo tuvo la insistencia. La palabra dice esto y esto es lo que yo hablo. Miren, es un punto súper importante en este tiempo que estamos viviendo. No estamos viviendo, este tiempo ha sido una semana un poco bastante movida. Recuerden que debemos estar orando por Israel y pidiendo toda la sabiduría para saber qué es lo que van a hacer. ¿Qué otra cosa? Yo creo que cada uno, que Dios nos dé toda la sabiduría para orar por Israel. Es bendición orar por Israel. Bueno, entonces recuerde que cuando Dios nos da una palabra de dirección o una promesa, podemos reclamarla y creerla con base en quien nos está hablando. Mire, este punto es importantísimo porque en este momento, lo que yo digo, si antes nosotros hablábamos con palabra, más necesitamos hablar ahora con palabra. Necesitamos decir la palabra de Dios, dejar de hablar palabras negativas, palabras que no son, como les he repetido y les seguiré repitiendo. Mire, si usted no se sabe sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece, repítalo. Pero no hable palabras negativas. ¿Por qué? Porque podemos reclamar la promesa en qué, y podemos creerla con base en quien nos está hablando, el Dios soberano del universo, el Dios soberano del universo. Entonces vamos a Mateo 4, 7 y 10. 4. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Va la primera vez en que recuerden que Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di estas palabras y que se conviertan en pan. Pero fíjese, a nosotros nos puede estar en nuestra mente, nos puede estar hablando, nos puede estar mandando la razón, pero si yo medito en la palabra y sé la palabra, ¿yo qué tengo? Yo, ahí es donde yo tengo que crecer en mi espíritu y tener, les puedo decir hoy, full de palabra de Dios, porque la necesitamos. Una de las cosas que el Señor me ha puesto a orar mucho por todos, por mí y por todos, es por el temor. Estamos muy temerosos y voy a pedirle al Señor que para dentro de 8 días me dé un buen tema, un tema donde podamos hablar realmente sobre el temor. Y ojalá una persona que podamos coger cada uno eso y poder trabajar con eso, porque muchas cosas de las que ocurren en el día de hoy nos ocurren es porque hemos tenido temor durante mucho tiempo, lo recordamos, lo volvemos a recordar, lo repetimos. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está. Entonces vuelve otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Fíjese que ahí hubo buena insistencia. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él no servirás. Fíjese que si nosotros miramos aquí, miren que hablé de un momento en temor, y fíjese que ahí, sí, ¿qué pasó? Jesús sabía lo que estaba proclamando, sabía la palabra, y no estaba diciendo, uy, ahora me dijo, ahora no me dijo. No, porque él meditaba en la palabra, porque él sabía lo que su padre le había dado. Fíjese que es lo mismo que tenemos que pensar tú y yo. Aquí que vemos, Jesús respondió a cada una de las 3 tentaciones de Satanás apelando la palabra inmutable de Dios. La palabra inmutable de Dios. Escrito está. Y yo creo que es un punto igual para yo tener esa llenura del Espíritu, para yo crecer en el Espíritu, yo tengo que hacer lo mismo. Escrito está y esa es la palabra que yo voy a creer. Yo no voy a creer otra palabra. Yo voy a creer la palabra que está escrita. Nosotros tenemos esa bendición que a veces no la vemos. Nosotros no tenemos que esconder la Biblia, no tenemos nada. Usted puede llevar la Biblia en todo momento, usted puede coger la palabra, usted puede leerla, usted la puede leer en otra versión, hasta que realmente usted reciba la revelación. O sea, fíjense la bendición tan grande que tenemos que a veces no la vemos. Porque a veces decimos, no, pues ya tengo otra Biblia, ya listo. No, ¿cuántas situaciones especiales la gente ni puede tener la Biblia? Y nosotros podemos tener la Biblia. Nosotros, yo pensaba, especialmente en esta semana, de que, ¿qué debía ser realmente? Nosotros debíamos ser unos creyentes o cristianos mucho más maduros que cualquiera. Nosotros tenemos todo para hacerlo. Nosotros podemos volver y coger la palabra y decir, bueno, ¿qué es en lo que yo tengo que obedecer? Ahí está. ¿Qué es? Yo quiero hacer la voluntad del Señor, ahí está. O sea, si nosotros pusiéramos un poco más en acción la palabra, sería totalmente diferente. Podíamos ser personas mucho más maduras. Escrito está. Si queremos tener éxito en vencer la tentación, debemos hacer lo mismo. Siempre hemos pensado que la tentación es cosas que, no, esto sí es pecado. Miren, lo que no sea, lo que no está en la palabra es tentación. Que tú hagas es tentación o lo que venga a la mente tuya y diga, esto no es el orden de Dios, es tentación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos tener éxito, hay que vencer la tentación. Debemos hacer lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Usar la palabra de Dios como nuestra arma ofensiva contra un enemigo que siempre tú lo tienes que pensar que es inferior. Satanás es inferior. Lo hemos repetido debajo de nuestros pies y de pronto, mire, en todo lo que ha pasado uno dice, mire, este está metido ahí. No, le está debajo de los pies. De cada uno de nosotros, pues si hay que zapatearlo, lo zapateamos, lo que hay que hacer. Pero él no gana, porque nosotros tenemos un Dios poderoso, que tenemos que grabarnos, Señor, toda esta palabra que tú no la dices, es para libertad, es para bendición. Bueno, ¿esto qué significa? Que debemos pasar tiempo leyendo y estudiando las Escrituras. Póngame atención, ningún soldado sale al campo de batalla sin su arma. Nosotros estamos ahorita en un campo de batalla. Yo no puedo salir sin mi arma. Yo no puedo salir como soldado a decir, aquí estoy, mire a ver si el enemigo acaba conmigo. No, nosotros tenemos
que salir con nuestra arma. Pero muchos creyentes hacen esto precisamente al ignorar la palabra y los principios que contiene. ¿Por qué estamos en un momento temerosos? Porque se nos olvida la palabra. No hay nada que se nos olvida la palabra. No la meditamos, no la estudiamos. Y entonces, ¿qué pasa? Eso pasa. Entonces, ustedes vayamos a 1 de Juan 4:18. Fíjense que ahí de pronto nosotros siempre tenemos el versículo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. Pero fíjense lo que dice ahorita aquí en el 4:18, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros miramos, en 1 de Juan 4:18, nosotros miramos y miramos la palabra y a veces decimos, sí, yo lo he leído, yo eso ya lo había leído. Pero yo te quiero que en este momento, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, para tener esa llenura en nuestro espíritu, nosotros tenemos que meditar la palabra. Usted puede tener conocimiento de la palabra, pero como le digo siempre, quédese en una sola si quiere, pero que usted sepa que esa palabra trae la bendición, que esa palabra tú la entiendes, que esa palabra tú se la puedes reclamar al Señor. Todo eso es lo que 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que le teme no ha sido perfeccionado en el amor. Piense, paremos ahí un momento. Y usted dice, ¿por qué tengo temor? Y la gran pregunta que nos tendríamos que hacer hoy, en cuanto a la tentación que nos está dando el otro de que, qué temor, va a pasar, no va a pasar. Si nos devolvemos a esta palabra, tendríamos todos hoy que entender, Señor, yo realmente estoy recibiendo y diciendo, tú me amas y tú me guardas, tú me cuidas y tú me proteges. El Señor nos ha dicho en todas las formas, yo te amo como tú eres. Y uno dice así, sí, pero llévelo a su corazón en esta tarde y mire usted y digas, realmente, si es así lo que está pasando en este momento. Señor, si tú me amas, vamos a ganar todo esto. Señor, tú amas a Colombia, tú nos amas a cada uno de nosotros, nuestro país va a cambiar. Nuestro país es un país de bendición. ¿No? Tomamos, Padre, mi familia es una familia que yo te la entregué a ti. Tú la bendices. ¿Sí? Todas esas cositas que tenemos cada uno, que pongo ese ejemplo, pero fíjense ustedes hoy, es una tentación. Cuando tú te quejas, cuando tú vuelves y repites lo mismo, ¿realmente estamos entendiendo lo que dice la palabra? Vayamos a Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mira, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? A ver, la misericordia, sí, yo sí he oído bastante que hay que pedir, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Eso es para ti y para mí. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que meditar y decir, Padre, yo tengo la bondad, la misericordia tuya, el favor, la gracia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Señor, yo lo tengo que creer, lo tengo que meditar y tengo que decir, Señor, yo tengo la victoria.
Bueno, yo tengo la victoria. Ahí, en este punto, seguimos mirando en lo que estamos viendo. Vamos a mirar Josué 1:8. Ahí usted dirá lo mismo que decimos a veces, otra vez la misma palabra. Pero, ¿qué es lo que quiero? O lo que quiere el Señor que entendamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la fe, sino que de día y de noche meditarás en él, que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué pasa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, usted dice, yo lo he leído, eso sí, ¿para qué? Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Realmente esa palabra la tengo ahí en mi espíritu? Porque nunca se apartará de tu boca este libro. Pero para que ese libro no se aparte de mi boca, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que meditar en la palabra. Porque la promesa que estoy leyendo, ahí está. Ahí está la promesa. Pero ¿qué pasa? La única que yo me puedo preguntar es sí, Señor, en mi espíritu está. Y de pronto yo le tengo que decir, pues Padre, yo no le he puesto, así como la estoy leyendo en esta tarde, de pronto no he tomado toda la importancia que toma esa promesa en mi vida. El Señor dio a Josué su mismo mandato dado a los reyes futuros de Israel. Porque él, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? A ver, vamos a mirar Deuteronomio 17:19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová Dios, el que lo estaba dando en el antiguo. Estaba diciéndoles qué es lo que debían hacer. Si usted lo ve como un resumen de lo que está pasando, ¿qué pasa? Que debían meditar a diario en la palabra de Dios. Él nos manda a hacer exactamente lo mismo en ese momento. Allá les estaba diciendo que debían meditar todos los días, meditar a diario en la palabra de Dios. Porque él mandaba a sus profetas a que les dijeran, y somos igualiticos. Porque ¿qué pasaba? Lo oían y entonces, no, esto sí como que me gusta, pero esto no me gusta. Entonces ellos hacían lo mismo exactamente que hacemos nosotros. Se cumple un pedacito y el otro pedacito es que como que no lo entiendo, como que no lo veo, como que pídale al Señor sabiduría y digan, si de pronto, papito, no lo entiendo en este momento. Aquí, por ejemplo, hay una cosa que la gente pelea mucho, la ley. Pero recuerden que traduce la ley. Si usted no quiere leer ley, mandato, mandamiento, orden, ordenanza. Mandato, mandamiento, orden, ordenanza. O sea, ¿qué nos está diciendo? Obedezcan lo que yo les estoy diciendo. Dice el Señor, lo que el Señor nos da en su lectura. ¿Qué pasa? Él nos manda a hacer exactamente lo mismo y vamos a mirar unas citas bíblicas. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire que es, sino que en la ley de Jehová está, o en el mandamiento de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Salmo 4:4.
temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Miren, no sé si de pronto a ustedes les pasa exactamente lo mismo que me pasa a mí. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Uno a veces se queda dormido inmediatamente, pero otras veces uno se demora en dormirse. Mire, entonces dicen hay que contar ovejas. No, no cuente ovejas. Tome la palabra y medite en esa palabra. Mire, yo aprendí de mi pastor que él siempre dice que él nos habla que en la noche hay que meditar la palabra y él dice, oren, porque ahí el diablo funciona en la noche. Usted en la noche, ¿qué pasa? Usted se acuesta de pronto cansado y empieza, no me puedo dormir, es que estoy muy cansada. No, en lugar de eso, tome la palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y piense eso, a mi amado daré el sueño, dice la palabra. Señor, tú me das un sueño profundo, un sueño de descanso. Usted ahí medita la palabra. Ahí la puede meditar. Fíjese que es que hay muchas cositas que de pronto lo perdemos como por costumbre, que debía ser una costumbre. Para acostarnos debía ser una costumbre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú a tu amado das sueño profundo. Yo soy tu amada, tú me das un sueño profundo, un sueño. Yo lo reto, ensáyelo si usted está durmiendo mal y verá cómo empieza a dormir como un bebé. Y empiece a meditar, Señor, tu palabra dice esto y esto es lo que va a ocurrir en este momento. Cuando se acuesta uno y de pronto, no es que me siento, que me duele, no me duele. Señor, tu palabra dice que soy sana en el nombre de Jesús. Padre, que por tus llagas yo soy sana en el nombre de Jesús. ¿Sí? Que tú llevaste las enfermedades a la cruz. Tú las llevaste a la cruz. Entonces, si usted se acuesta y empieza a pensar, mire, yo le aseguro que así tenga el dolor que tenga, se le acaba. Pero usted se acuesta y entonces dice, no, me está como molestando, entonces yo creo que me voy a tomar a levantarme, a tomarme una pepita, voy a hacer esto. Usted está consintiendo. ¿Y qué pasa? Luego si yo medito en la palabra, ¿qué pasa? A dormir se dijo y a descansar se dijo. Salmos 63, 6 y 7. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, ¿por qué? Porque tú has sido mi socorro. Y que soy a la sombra de tus alas me regocijaré. A la sombra de tus alas me regocijaré. El Señor está insistiendo en eso. Yo creo, sí, hay mucha gente no durmiendo muy bien. Y pues se toman la agüita, tómesela usted, eso no importa. Pero empiece a meditar en la palabra. El sueño es del Señor. Él fue el que nos lo dio. Así es de que duerma y descanse bien. Porque el dormir y descansar bien es una bendición. Y algo que les quiero decir, cada vez que Dios le llame la atención sobre un asunto a la hora de acostarse, no lo ignore. Medite en ello. Usted puede estar de pronto un poco angustiada, un poco ansiosa, puede estar pasando. Medite, no, Señor, tu palabra dice esto. Mire, por muy poca palabra que todos sepamos, todos tenemos palabra. Todos tenemos palabra. Entonces, ¿qué pasa? Podemos buscar esa palabra y de pronto hasta levantarme en un momento, buscar el versículo y decir, me voy a sentar a estudiar esa palabra. Me voy a poner a meditarla. Recuerde que si en un momento usted tiene desvelo o inquietud,
Pregúntele qué quiere que usted haga. Él siempre le habla cuando usted se pone a su disposición. Imagínense que a veces nosotros, respecto al punto de hablar, nos hemos puesto, no. Él me habla cuando lloro, él me habla cuando yo estoy sentada en no sé dónde. No, él me puede hablar en mi cama. Él en ese momento, él me puede estar diciendo, piensa en esto, medita en esto, y yo le aseguro que usted se queda profundo. Usted se queda profundo en ese momento y va a descansar totalmente. Piense en eso, porque realmente, sí, si el Señor hoy está insistiendo en eso, algo de respecto, el otro está ahí metido para no dejarnos dormir y descansar. El descanso, el reposo, como lo veíamos, es una bendición. Reposar en el Señor es una bendición. Miremos lo que dice Hechos 17:11. Ese capítulo habla, el título que tiene el capítulo dice Alboroto en Tesalónica. O sea, allá cuando Pablo llegó a hablar y eso se armó ahí, sí, pero hay un ejemplo muy bueno en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque los de Tesalónica eran neciecitos. Pues recibieron unos con toda la solicitud, esta parte especialmente, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se acuerdan de ustedes de los de Berea? Ellos eran los de Berea. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a escudriñar y a mirar, a ver, esto que nos está diciendo es verdad, es mentira, si es, no es. Entonces, ¿qué pasó? Estos eran los oyentes en Berea. No se apoyaron en lo que Pablo les dijo, sobre todo lo que profetizó, habló del Antiguo Testamento, de todo eso, sino que empezaron ellos. Ellos empezaron a ver cómo era el ministerio. Realmente si todos esos sufrimientos y la resurrección de Cristo, todo eso, estudiaron las Escrituras. Y Dios, ¿por qué está escrito aquí? Los elogió por su diligencia. Mire, si hay algo importante es buscar, cuando tú tienes una promesa, busca. La promesa al final no está complicada si nosotros realmente estamos caminando en fe y mirando lo que el Señor quiere hablar a cada uno. Yo tengo la plena seguridad de que a mí me puede dar una promesa el Señor y Él me la va a repetir en otras formas. Él me va a decir, cojo la palabra, la leo y sale ahí y digo, uy, fue lo que me dijo. O la oí en una prédica y me quedó, porque cuando estamos en una palabra, en una prédica, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que uno las recibe para uno y hay otras que uno dice, no, ya, yo ya de eso sé. Pero lo más importante es, mire, con que usted salga con una sola palabra, una sola promesa, usted puede vivir perfectamente con esa promesa, escudriñarla, buscarla. Y qué chévere que es comentar, por ejemplo, cuando ustedes son una familia, busque, coméntenla dentro de su familia y usted va a ver el enriquecimiento que es eso. ¿Por qué? Porque el uno dice, ¿sabe que yo entendí esto? Y el otro dice, yo entendí esto. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué vamos a qué? A mirar, claro, esto fue lo que yo no entendí, pero lo entendí aquí. Otra persona va a decir, mira, yo tengo aquí un comentario y lo vamos a leer. ¿Sí? No es sentarse a pelear la palabra. La palabra no se discute ni se pelea, pero
yo sí puedo compartir la revelación de la palabra. Y mira, a mí me dijo, mire, ¿cómo sería de bendición si los matrimonios se sentaran y vieran? ¿Mm? Se sentaran, mire, yo les aseguro que no gastan 10 minutos. Y se sentaran los dos y dijeran, mire, y sus hijos cuando ya pueden ir con ellos a hablar la palabra, se sentaran y miraran qué es realmente lo que la palabra me está diciendo. Mire, seguro que serían familias de una bendición impresionante. ¿Por qué? Porque hay lo que dice la palabra. Estamos de acuerdo. Y cuando estamos de acuerdo, viene la bendición. ¿Sí? Seguramente que cuando tú te sientas en el primer momento y dices, no, yo entendí esto y tú entendiste esto, vamos a ver, espérenme un minuto. Mire, lo van ustedes a estudiar, lo van ustedes a mirar y van a recibir la bendición. Fíjense que esto sería súper enriquecedor. Meditar la palabra, estudiarla. No, yo no les digo que se sienten horas a hacerlo. Sino que podamos poner y decir, mira, yo entendí esto, tú entendiste esto, miremos qué hacemos. Aquí encontraba yo, estudiando, meditar, ¿qué significa? Meditar significa que estudiamos la Biblia. Reflexionamos sobre lo leído y pedimos al Señor que nos ayude a entender sus principios y a aplicarlos a nuestra vida. Voy a volverlo a repetir. Significa que meditar. Entonces uno dice, tengo que cerrar los ojos, abrir los ojos. Pero miren, aquí está súper claro que realmente meditar significa que estudiamos la Biblia, reflexionamos sobre lo leído y pedimos al Señor que nos ayude a entender sus principios y a aplicarlos a nuestra vida. Yo no le digo que todo es facilísimo. Entonces, no, el Señor dijo, no, uno a veces como que a través de su temperamento, de su carácter, te cuesta más trabajo, a unos nos cuesta más trabajo una cosa que otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasa eso, pero si nosotros empezamos a trabajar y a meditar, ¿qué va a pasar? Lo podemos hacer. El Señor aquí, todo lo que está en la palabra y que Él nos da como promesa es cumplida. Usted ha visto en muchos de los personajes de la palabra que uno decía, difícil lo que le está diciendo. Difícil lo que le está diciendo, pero lo lograba. ¿Usted se imagina cómo tratarían, por ejemplo, a Josué y a Caleb? Cuando ellos vinieron y dijeron que todo era lindo y los otros, no, eso debió ser súper complicado. Pero ellos creyeron. Ellos meditaron sobre lo que el Señor había dicho. Bueno, esto es indispensable si usted quiere conocer a Dios y hacer su voluntad. Esto es indispensable si usted quiere conocer a Dios y hacer su voluntad. Si no, ¿qué va a pasar? Va a ser un poco complicado poder decir, miren, insistimos y vuelvo e insisto, la palabra hay que escudriñarla, no hay nada que hacer porque si no, ahí estamos fallando. Miremos lo que dice Romanos 10:10. La hemos leído también. Hablar es hablar la palabra. Eso es. Romanos 10:10 es hablar la palabra. Que cuando uno lea la palabra, cuando no la lea, pero cuando la va a hablar, uno puede hablar con palabra de Dios. Y uno pueda pensar
con palabra de Dios. Entonces, si yo pienso con palabra de Dios, viene aquí una discusión, entonces usted va a mirar y va a decir, a ver cómo discutía Jesús. Jesús no discutía. Él decía 2, 3 palabras y quedó callado todo el mundo. O él mandaba la parábola. Él decía esto así. Ese es un buen ejemplo. Entonces, pero cuando yo conozco, yo puedo coger la parábola y explicar y decir, mira, no, a esa persona es que no podemos hacer poner, pero yo puedo cogerlo, el hijo pródigo y decir, pero miren lo que pasó aquí, ¿verdad? Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, el saber hablar es una bendición, porque la palabra tiene autoridad. Y cuando yo digo cositas que no son, ahí me enredo. Vamos a Filipenses 4, 8 y 9. Vimos meditar, vimos en Hechos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Hablar la palabra. Y ahora en Filipenses, pensar en estas cosas. Pensar en estas cosas. Punto súper importante. Pensar en estas cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, así hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo le diría a usted, si le cuesta tanto trabajo pensar bien, coja esta parte de la palabra y diga, bueno, voy a empezar a trabajar en esto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Haga la listica y piensa usted, mire, y ahí de verdad tenemos para pensar, pero bastante tenemos para pensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué pasa? El Señor, que nos va a traer muchas cosas, y uno va a decir, sí, realmente esto no lo hago. Esto no lo hago. Bueno, piense usted ahí en ese momento y diga, ¿cómo lo estoy haciendo? Es una palabra que ha sido muy repetida en la vida de nosotros, pero que ¿qué tal es? ¿Qué tal cómo la estamos nosotros realmente manejando? ¿Cómo la estamos manejando realmente? ¿La estamos manejando? Porque ¿qué dice el versículo 9? Lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, todo lo que necesitamos nosotros para tener paz, pero mira, aquí está. Aquí está la respuesta que uno a veces dice, no tengo paz. Pero, ¿cuál sería la pregunta? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué hay en mi mente? Si dejamos albergar en nuestra mente pensamientos negativos o pecaminosos, los sentimientos que empiezan. Empieza el sentimiento de orgullo, de pesimismo, de egoísmo, de vergüenza, y muchos hasta para destruirnos nosotros mismos y nos apartamos de Dios. Pero si nosotros empezamos a albergar todo esto, vamos a pensar estas cosas, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llenamos nuestras mentes de las cosas santas y aceptables de Dios, sucede todo lo opuesto. Piense usted, estamos en total falta de paz. Señor, tú das la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Cuando tú empiezas a hablar eso, tu corazón empieza a ponerse en paz. Aunque usted diga, no, esto no tiene, no importa. ¿Qué es? Yo cambio mi mente por las cosas santas y aceptables de Dios. Dios dice que dará la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Entonces, sucede todo lo opuesto. Empezamos a ver y responder al mundo
con Él en toda verdad y justicia de acuerdo a su voluntad. ¿Qué vamos a decir? El Señor da la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Que lo traten de loco, sí. Y ahora, con más veras, no importa. El Señor da la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Cuando yo lo digo, ¿qué hace el Señor con su palabra? Me respalda. Él respalda cuando tú hablas la palabra, Él la respalda. Miremos lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí continuamos hablando de qué. Nuestra transformación empieza con nuestros pensamientos y con nuestra conciencia, que son el compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios. Nuestra transformación empieza con nuestros pensamientos y con nuestra conciencia, que son el compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios. Señor, de pronto sí, yo he repetido tu palabra, pero no la medito. De hoy en adelante la voy a meditar. De hoy en adelante voy a mirar qué es lo que tú me estás diciendo. Segunda de Corintios 10:5. Fíjese que aquí nos está dando varios punticos el Señor de cómo tenemos que hacer en especial para cambiar nuestra mente. Primero, pensar bien, pensar en lo que nos dice en Filipenses. Ahora, ¿qué dice? Transformaos, ¿sí? ¿Qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la cruz. Miren, argumentos tenemos todos los que ustedes quieran en la mente de cada uno de nosotros. Tenemos, claro, es que yo me lo sé y esto no puede cambiar. El Señor puede tener otro camino que lo dice en su palabra, pero como es mi argumento, yo no me quiero bajar. Fíjense que uno leyendo todas las cartas, Pablo habla mucho de entrenar la mente. Y acuérdese que él la tuvo que entrenar porque fue bastante complicada la mente de él. Él tenía una cosa fija que él estaba haciendo. Ustedes se imaginan cómo sería. Yo no sé cuántos muertos tendría en el día y de pronto no. Yo voy a amar a todo el mundo. ¿Ustedes se imaginan el cambio que tuvo en la mente? Si es un cambio, tuvo que ser de verdad, fue algo sobrenatural, porque él realmente, que a veces la gente dice, la palabra sobrenatural no existe. Pero usted la puede ver en Pablo, la puede ver en Abraham, la puede ver en David, la puede ver en Daniel, ¿sí? Porque son cosas que les ocurrieron que fueron sobrenaturales. No había otra forma. Eran totales imposibles que se volvieron un posible delante de Dios. Bueno, entonces, fíjense que si un Pablo habló tanto, era porque a él le costó trabajo pensar de una manera que honrara a Dios. En el cambio, porque él al principio creía que estaba honrando a Dios. Pero cuando el Señor le dice, tú tienes que cambiar a pasarte a eso debió ser súper complicado. Pero, ¿qué hace caer en cuenta él? Porque la mente es el principal campo de batalla. Si usted tiene la batalla que puede estar pasando en ese momento muy complicada, pero el campo de batalla suyo es el de cada uno de nosotros, es un campo de batalla, pero recuerde, aquello en lo que usted enfoque su mente tendrá repercusiones de largo alcance y duración. Esto me tocó mucho a mí, porque
si hay veces que uno tiene como fijaciones y vuelve otra vez. Y como yo le decía al Señor escribiendo el tema, Padre, ¿qué tengo que pensar? Todas las cosas pasadas que acabaron y todas son hechas nuevas. Porque uno sí se devuelve mucho al pasado. Ay, pero es que cuando me pasó esto, cuando me pasó aquello, Señor, en el nombre de Jesús, tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges y vas a hacer todo lo que hay que hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y voy a dejar de pensar en que yo qué voy a hacer con esto. No, Señor. La palabra dice que tú suples mis necesidades, la palabra dice que tú me has dado amor eterno y empezamos. La palabra dice que tú me das la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Más claro, ¿para qué? Con esto terminamos y estamos viendo, mire, ahí el Señor dice, ahí está en su palabra, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor dice, aquí tú puedes vivir como si vivieras en ese, pero nosotros no, porque mi mente está trabajando todo el tiempo y recuerden que mi mente está procesando información constantemente. Y piensen y vuelva y recuerden, aquello en lo que usted piensa le afecta más de lo que usted se da cuenta. Trabaje en eso y saquemos todo ese mugrero que tenemos ahí, porque sí, yo no voy a decir una cosa que no es. Nosotros tenemos la presencia de Dios, nosotros entramos a hablar con el Señor, pero enseguida volvemos otra vez ¿a qué? A todo ese relajo que tenemos. No, si nosotros recibimos tu palabra, recibimos tu promesa, recibimos tu bendición, yo la voy a mantener, Señor. Aunque sea una batalla, va a ser una batalla, porque la mente no quiere. La mente, ¿qué quiere? ¿Qué quiere esa batalla? Y entonces, ay, no, pobrecito, hoy está haciendo frío, mañana, si sale el sol, no, qué pereza, qué solazo. O sea, fíjense, Señor, gracias, tenemos agua, luz, sol, ¿sí? Gracias, Señor. Entonces, por eso es que se habla para nosotros los creyentes, somos tantas veces amonestados a enfocar nuestros pensamientos en las cosas que honran al Señor. Imagínense que pensar bien es honrar y glorificar al Señor. Cuando tú le dices, Padre, lo que está pasando es, y toda la honra es para ti, y la gloria es para ti, y gloria a Dios por eso, tú estás honrando al Señor. ¿Ve? Entonces, puesto que ¿qué? La meta de Dios es cambiarnos en la semejanza de Cristo, y esa transformación empieza en nuestras mentes. Lo hemos estudiado muchas veces. El Señor quiere que seamos a la semejanza de Él. Pero ahí es donde nos paramos muchos, porque resulta que si yo voy a ser a la semejanza, si yo le creo al Señor, ¿qué pasa? Sí, Señor, si yo a la semejanza, cuando el Señor se quejaba, hablaba lo que no tenía que hablar, no tenía perdón, todas esas cosas. Yo no le voy a decir que aquí vamos a vivir pues en el caramelo, pero si todos nos enfocamos y meditamos en la palabra y toda esa palabra la vamos a usar en lo que hemos venido estudiando en el cuerpo, el alma y el espíritu, tu vida va a cambiar un 100%. Yo no te digo ni que un 90%, un 100%. Bueno, entonces pensemos y como siempre, por ejemplo, en esta semana, vamos a ganar esa batalla de la mente. Y vamos a acordarnos de la palabra que tuvimos en esta semana de decir, voy a ganar esa batalla. En el nombre de Jesús yo la gano. Yo voy a pensar bien. Yo voy a hablar bien. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo.
tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Y cada uno de nosotros te queremos decir, papito, nosotros queremos ganar esta batalla. Nosotros queremos pensar bien, hablar bien, Padre, entender tu palabra. Señor, si de pronto hemos meditado muy poco, queremos meditar más en tu palabra y entender todo lo que tú quieres para que seamos semejantes a ti, Señor, para que podamos decir gracias, Señor, porque Padre, lo que dice tu palabra, que tú nos das la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Señor, es una verdad en mi vida, una verdad, Padre, en mi familia. Señor, una verdad en los que me rodean, Padre, porque puedo transmitir, puedo ser ese testimonio de la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los continúe bendiciendo.